Bien, buen día. Hoy vamos a trabajar con el teorema de Fubini para calculando un par de integrales iteradas que a primera vista pareciera imposible de calcular. El problema es el que se muestra en pantalla. Se trata de estas dos integrales iteradas. Esta es la primera integral iterada y esta es la segunda integral iterada. Esta que aparece acá es la segunda integral iterada. Fíjense que la función que se está integrando es la misma. En ambas integrales iteradas es la misma función. Pero, bueno, queremos demostrar que esta suma está dada por esta expresión que está aquí a la derecha. Entonces, el problema es que a primera vista no se puede llegar y calcular estas integrales debido a que se está integrando respecto a la variable y el i está en el denominador. Cuando tenemos una función sinusoidal integrada respecto a una variable que está en el denominador, esa función sinusoidal, ya sea seno o coseno, etcétera, etcétera, no tiene antiderivada. En cambio, si la variable está en el numerador, como acá, sí tiene antiderivada. El problema es que el que está en el numerador es la variable x y se está integrando respecto a y. Entonces, forzosamente para poder calcular esta integral necesitamos integrar respecto a x. O sea, tenemos lo que tendríamos que hacer entonces en ambas integrales iteradas es cambiar el orden de integración. Integrar primero respecto a x y después respecto a y. Para hacer eso necesitamos hallar las regiones de integración. En ambas integrales, si ustedes se fijan, en ambas integrales, la función que está en la parte inferior es raíz de x. O sea, es y igual a raíz de x. O sea, esta función corresponde entonces a estas expresiones que aparecen acá. Y igual a raíz de x. Y en cambio esta otra es y igual a x, que corresponde a esta función de acá. Y igual a x. Esa es y igual a x, ¿cierto? Y igual a x. Y esta otra es y igual a raíz de x. Entonces, eso es. Bueno, no es difícil. Entonces, en ambos casos, la función que limita por el límite, o sea, que está en el límite inferior, es raíz de x. En cambio, en la primera integral, la segunda función que corresponde al límite superior es x. Y el de x varía desde 1 hasta 2, o sea, corresponde a esta parte de aquí hasta acá. O sea, en otras palabras, si tenemos la función inferior, tenemos la función superior y tenemos la variación del x y tenemos la variación del x, porque aquí esto es el x el que está variando, entonces la región es simplemente la que aparece aquí achurada, ¿cierto? Esa sería la región de integración de la primera integral, iterada. La segunda función parte de la misma función que inferior, raíz de x, pero llega solamente hasta 2, que es constante. O sea, se mantiene como 2 en toda la variación del x, pero el x ahora varía desde 2 hasta 4. Desde 2 hasta 4, o sea, varía desde ese punto hasta ese punto. En otras palabras, la región es la que aparece aquí, ¿cierto? La que estamos achurando ahora. La gracia que tenemos es que estas dos regiones son contiguas, por lo tanto se forma una región conexa. Tenemos una región conexa. Por lo tanto, si llamamos R a toda esta región o a la unión de la región del correspondiente a la primera integral iterada
y correspondiente, y la otra correspondiente a la segunda integral iterada. Entonces, esa unión la vamos a llamar R. Por lo tanto, como la función es la misma, vamos a poder escribir que esta suma no es nada más que una integral doble. O sea, esta suma es la integral doble sobre la región R. Esta región R entonces corresponde a la unión de esas dos regiones que mencionamos recién y que las achuramos, ¿cierto? Y como la función es la misma, entonces va a ser la integral doble de esa función. Ahora, el problema es cómo calculamos esta integral. Bueno, ya dijimos ya, pues la idea es integrar primero respecto a x. Entonces, tendríamos que eh, aquí tendríamos la integral doble entonces, indicando la región. La región es la región R. Entonces aquí esta es la región R, que es la unión de estas dos regiones. Entonces ahora la idea es integrar primero respecto a la variable x. Eso significa que nos damos un i acá fijo, un i, y veamos cómo es la variación del x. La variación del x va a ir, o sea, aquí se supone que son segmentos verticales. Como esta línea era igual a x, entonces si esto es y, esto también va a ser y. Y como esto era y igual a raíz de x, o sea, y la curva de abajo es y igual a raíz de x. Pero hay que despejar el x, ¿cierto? El x entonces, si uno lo despeja, tendríamos que elevar al cuadrado. Sería y al cuadrado. Y al cuadrado. Este valor entonces es y al cuadrado. Por lo tanto, la primera integral iría desde y hasta y al cuadrado. Y el i, para hacer el barrido completo, ¿cierto? Porque eso es lo que hay que hacer un barrido completo de la región, el i tendría que ir desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. Bueno, ahora es bastante simple integrar esto porque la integral de seno simplemente es menos coseno. Menos, ¿cierto? Un signo menos, coseno de la misma función. Y estos son los datos numéricos. Bueno, estos números simplemente es para que por efecto de la regla de la cadena se simplifique este pi con ese pi y 2i con el 2i. Porque acuérdense que el i ahora es una constante. Bueno, al evaluar nos queda entonces simplemente la integral entre 1 y 2 de esta expresión, porque aquí al reemplazar por el i, al reemplazar con el i acá va a quedar, hay que reemplazar donde dice x, ¿cierto? Donde dice x, entonces va a quedar, el i se simplifica, queda pi medio, y coseno de pi medio es 0, así que solamente sobrevive el i al cuadrado, y uno de los cuadrados se simplifica con el i de abajo, por lo tanto nos va a quedar pi medio i. Y esta integral, como aquí aparece i, y también aparece i aquí abajo, se puede integrar fácilmente usando integración por partes. Entonces aquí volví a escribir la integral que tenemos que integrar, ¿cierto? Esa es la integral. Entonces a esta parte le llamamos u, ¿cierto? Esta es la parte que le llamamos u, y esta parte, esto le llamamos dv. Entonces, por lo tanto, como usamos la fórmula u por v menos v por du, entonces, bueno, ahí es muy fácil de integrar esto porque es simplemente seno y estos son números. Al evaluar, queda esta expresión que viene siendo lo que nos pedían demostrar. Gracias por escuchar el video y bueno, espero tener algunos otros videos que mostrarles en el futuro, que no sea muy lejano. Gracias por escuchar y que estén bien. Hasta luego.